Buenas tardes, Carolina, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Estamos ahorita realizando un proyecto de consultoría de la clase de Principios de Administración de la San Francisco de Quito y ahorita estamos en la parte un poco entendiendo la organización interna de la empresa, ¿no? Entonces tenemos unas preguntas relacionadas a recursos humanos que con nuestros compañeros les vamos a hacer. Entonces, muchas gracias por aceptar la reunión y por darnos de su tiempo. Ya, no hay problema. Gracias. Hola Carolina. Bueno, la primera pregunta es ¿cuáles son los requisitos para contratar a los empleados? Si hay unos requisitos específicos. Ya, dependiendo del perfil, bueno, nuestra empresa está relacionada con lo que es el transporte de carga por carretera pesada. Entonces nosotros tenemos tres clases de perfiles. Uno para conductores, otro para ayudantes y otro que es los prestadores de servicio. Bueno, los que son administrativos, ¿ya? Para los Ya, ayudantes un, tenemos un manual de procesos y tenemos un perfil, ¿no? Para los conductores, un ejemplo, el conductor tiene que tener la licencia tipo E vigente, tiene que tener experiencia por lo menos de 2 años como conductores de carga pesada, ¿no? De 3.5 toneladas para arriba. Tiene que tener lo que es, bueno, la verificación de antecedentes penales y judiciales. Un ejemplo que no tenga, por ejemplo, en antecedentes judiciales algo registrado como choques, tal vez eh, mataron o sea, estaban conduciendo y atropellaron a alguien. Entonces, esos serían nuestros limitantes. Bueno, obviamente tienen que ser mayores de edad. ¿Qué más? ¿Qué más les podría decir? Eso sería para los conductores. En cuanto a los ayudantes, pues en los ayudantes somos más flexibles. Los señores tienen que tener 1 año de experiencia en el manejo de carga. También, bueno, como les dije, para conductores igual tenemos que hacer lo que es la verificación de antecedentes judiciales y, y penales. Igual no deben tener nada de eso. En el caso de ellos, un ejemplo, si nos encontramos que el señor ha tenido un caso de que, no sé, tal vez tuvo un contacto con alguna sustancia, una droga o algo así, que esté acusado, tampoco. Nosotros no podemos realizar la selección de ese aspirante. ¿Ya? Eso es uno. En cuanto a los administrativos, depende del perfil. Si necesitamos, por ejemplo, alguien en el área contable, en la área tecnológica, en planificación, depende del perfil. Igualmente pedimos 2 años de experiencia comprobada, igualmente la verificación. Eso sería. me alegro. La segunda pregunta es ¿cuáles son las estrategias para retener a los empleados y reducir la rotación de personal? Ya, una de las estrategias que tenemos nosotros cuando damos capacitaciones, mucho nos enfocamos en lo que es en cuidar el personal, ¿no? En las charlas motivacionales. Entonces, al momento que nosotros hacemos las evaluaciones, nosotros nos damos cuenta qué falencias estamos teniendo en cuanto como empresa hacia los trabajadores. Nosotros les damos un ejemplo, les damos lo que es el seguro de vida, nosotros les damos a los trabajadores algo como incentivo, el cual no es descontado y les damos a todos los trabajadores. Pero Eso. hay otros incentivos para para que no se vayan. Tenemos flexibilidades en cuanto a permisos, lo que otras empresas tal vez no les dan, nosotros sí les damos lo que son permisos médicos o tal vez familiares cuando les pasa algo. Eso hacemos nosotros. O sea, rotación nuestra interna, no tenemos. Lo que sí tenemos es rotación con el personal externo, pero eso ya es un contratado. Gracias. ¿Ya?
Ok, entonces las siguientes preguntas se relacionan a cómo capacitan a los nuevos empleados y cómo se aseguran que los nuevos empleados tengan las habilidades para que se incorporen adecuadamente a su empresa. Entonces, la primera es, ¿cuál es el proceso de inducción y capacitación que se ofrece a los nuevos empleados? Ya, a ver, luego de que nosotros revisamos, bueno, las hojas de vida, los requisitos y todo y cumple, nosotros procedemos con las diferentes áreas a las diferentes capacitaciones. Tenemos un formato establecido en donde nosotros vamos capacitándoles en diferentes áreas, como son lo que es talento humano, les hacemos conocer lo que es la empresa, los grados de jerarquía, también lo que manejamos el área de seguridad, en especial de conductores y ayudantes, manejo de EPPs, de lo que uniformes, todo eso, ¿no? Hacemos eso con las diferentes áreas. Los jefes de cada área les dan las inducciones al personal y con ello también les hacemos, bueno, ellos firman el haber recibido esas capacitaciones. Ok, y dentro de esta pregunta, ¿tienen tal vez alguna evaluación después de algún tiempo de esos mismos nuevos empleados para ver que también se están ajustando y qué tanto les sirvieron las capacitaciones? Sí, nosotros tenemos igualmente un formato establecido con la evaluación de los empleados, que lo hacemos después de los 3 meses. Podríamos decir son los 3 meses de prueba. Nosotros hacemos esa evaluación en donde los interactúa más el supervisor, porque con ellos tiene mayor contacto, por lo que son cargos operativos. Entonces, ellos son los que evalúan en 3 meses al personal y con ese resultado nosotros procedemos a realizar lo que es ya un contrato indefinido o cesamos de sus funciones. A los empleados antiguos, por ejemplo, a ellos los hacemos cada año, los evaluamos. Ajá. Ya. Y ok, en este sentido, tal vez dentro de los departamentos y los supervisores dan también como capacitaciones sobre las habilidades, o sea, aparte de enseñarles cómo funciona la empresa, también como que les van dando mentorías para que sigan adquiriendo habilidades dentro del área a la que ingresan a trabajar. Sí, eso depende de la operación. Tenemos una operación que manejan lo que son sustancias peligrosas. Ellos Ujú. reciben constantemente capacitaciones por el Ministerio de Ambiente y de Gobierno para el manejo de estas sustancias. Entonces, les ayudan bastante, no solamente con lo técnico, sino que les ayudan también de manera mental, ¿no? Psicológica de cada uno de ellos. Ok, listo, gracias. Ok. Buenas tardes. Refiriéndonos al proceso de contratación, ¿cuál es la principal fuente que tiene Cuántica para buscar nuevos empleados? Ya, la principal fuente en cuanto a lo operativo, nosotros hacemos en especial el reclutamiento interno. Ya como nosotros manejamos personal tercerizado, nosotros en base a esa nómina que tenemos, nosotros vemos de acuerdo a sus habilidades quién se ha destacado y todo eso, entonces nosotros procedemos a reclutar internamente y suben a ser parte de nuestra nómina en cuanto a personal operativo, conductores y ayudantes. En cuanto a lo que es personal administrativo, nosotros publicamos, ¿no? En los diferentes medios para contrataciones. Eh, Eso lo hace la parte tecnológica, publica los perfiles y nosotros receptamos lo que es de manera virtual las hojas de vida y todo eso. Nosotros armamos una selección de entre 10 candidatos, hacemos entrevistas y procedemos a la contratación, pero eso es en el área administrativa, ¿no? Ya, cuando se refería a la verificación de antecedentes de los conductores, ¿cómo la realizan? Ya, nosotros antes de contratarlos, nosotros verificamos todo eso, ¿no? Si aparece algo sospechoso o algo, ¿no? Nosotros ahí, o sea, paramos la contratación automáticamente. Nosotros tenemos dos fuentes de verificación, la una que, o sea, en el internet, ¿no? Lo ponen antecedentes penales y automáticamente aparece la página, ustedes colocan la cédula y ahí les aparece certificado.
Ya, eso es y la otra es los antecedentes judiciales, que lo verifican igualmente en la página de SAGE, de la función judicial. Lo verifican tanto con el nombre y la cédula como actor y como ofendido. Entonces, si aparece algo ahí, algo raro, nosotros rechazamos o procedemos con la selección. Ya. También respecto a los conductores, unos operan carga más delicada que otra. Este, ¿Estos puestos están delimitados por escrito? No, nosotros tenemos lo que es el manual de funciones de manera general. Al momento de contratar, nosotros contratamos, depende del requerimiento. Por ejemplo, como les digo, nosotros tenemos operaciones que sí manejan carga delicada y necesitan otra clase de certificaciones. Actualmente, para esas operaciones, nosotros hacemos internamente y seleccionamos al personal y capacitamos. Y ellos se quedan en esas operaciones. Y también tenemos backup. En el caso de que estas personas renuncien, subimos a las otras personas que están en otras operaciones. Pero si nosotros queremos contratar específicamente para la operación, nosotros ponemos cuando ponemos los perfiles para contratar en los diferentes medios, colocamos, se requiere certificado del Ministerio del Ambiente, un ejemplo. Ajá, entonces eso lo tenemos, pero en el manual de funciones es de manera general, no está especificado por operación. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, Carolina, yo tengo una pregunta que para mí me parece súper interesante, es que ¿cómo se mide el desempeño en Quantic Express? El desempeño en Quantic Express, a Ajá, ver, se mide de acuerdo a las evaluaciones que les hacemos. ok, Como les comentaba, cada 3 meses a los nuevos y a los antiguos al año. Eso se mide de manera general, pero hay operaciones que los clientes evalúan mensualmente. Hay algunos que evalúan el desempeño. Un ejemplo, teníamos una operación que ellos medían al finalizar el mes las frenadas, podríamos decir bruscas. ok, ¿Ya? Entonces ellos al finalizar el mes tenían su reporte de las incidencias que cometía el conductor y al final les hacían una retroalimentación, pero los clientes, o sea, depende de la operación. ok, ok. Y por ejemplo, si hay un conductor o a nivel administrativo, tal vez comercial, que tiene un mayor desempeño que los demás, ¿cómo hay alguna recompensa? ¿O hay como cómo decirlo, tal vez el mejor conductor del mes, ¿no? O del año 2022? ¿Cómo funciona? Ya, Sí. a ver, en cuanto a eso, nosotros optamos desde el año pasado, un ejemplo, cogimos entre la evaluación y el criterio de los supervisores, como les explico, ellos son los que tienen una conexión directa con el personal operativo, conductores y ayudantes. Entonces, nosotros hacemos las cenas navideñas. Escogimos a 2 conductores, a 2 ayudantes y a un supervisor, a los mejores del año. Entonces a Ok. ellos los invitamos con todo el personal administrativo y pasamos un momento bonito. Es así, eso hacemos. Ok. Y en cuanto, un ejemplo también, lo que sabemos hacer es que en especial los ayudantes son la mayoría gente joven, ¿no? Y la gente joven, como ustedes saben, tenemos muchas más habilidades. Entonces, estas personas aprenden del manejo de las operaciones y muchas de las veces estas personas nosotros reclutamos para que sean supervisores. Ellos Ok. pasan de ser ayudantes a supervisores. Ok. Y yo tengo una pregunta. Entonces, ayudante es el que va al lado del conductor y ayuda con la carga cuando llegan al punto. Eso Después, mismo. después a los conductores y los supervisores, ¿no? ¿Los supervisores Ajá. en qué se encargan específicamente? Los supervisores se encargan, como bien lo dice, de la supervisión de que la mercadería llegue al punto, Ok. que salga la mercadería, o sea, en el punto de distribución, llenan a los camiones. Entonces ellos se encargan de supervisar que por un ejemplo, que los 4 contenedores suban al camión.
Ya, y Ok, ellos se encargan de analizar la ruta, que tiene que irse por tales farmacias, un ejemplo. Y al finalizar ellos la ruta, ellos le entregan al supervisor todos los recibidos, que la ok, carga que ellos verificaron que salió haya sido entregada. En eso se encargan ellos. ok. Pero los supervisores no forman parte del equipo administrativo, para nada. No, es parte operativa, Es porque parte trabajan operativa. en operaciones. Lo que Ok, sí tenemos son coordinadores de operaciones. Tenemos lo que es, les explico, ¿ya? Tenemos lo que es el área, el departamento de operaciones. De ahí sigue lo que son los coordinadores de operaciones, después los supervisores, después de los supervisores, conductores y ayudantes. ok. Ujú. Y a nivel, como cuántica es más, como se enfoca más en negocios con compañías, tal vez no es como ventas. A nivel administrativos, como que los vendedores no tienen, no sé si tienen vendedores o el departamento comercial, ¿no? Sí tenemos, ajá, sí Ajá. tenemos el departamento comercial. Y ellos, este departamento, cómo se mide su desempeño, tal vez con ventas, con la cartera de los clientes. Y en el caso de que hay uno que destaca más, ¿hay algún tipo de recompensa en ese departamento? Claro, nosotros tenemos lo que es el departamento de ventas y tenemos, por el momento tenemos un vendedor, pero antes teníamos tres. Ok, Entonces, lo que hacían ellos es, bueno, buscar los clientes por su parte y tenían sus fases. Ellos ganaban de acuerdo a las fases que ellos alcanzaban. ok, Tenían su porcentaje de comisión. Cuando ellos ya concretaban, ya firmaban un contrato, tenían, o sea, una comisión más alta que el que, por ejemplo, no sé, lograba tener una reunión con el gerente. ok. Entonces tenía una mayor cantidad de comisión porque ya era la firma de contrato. Pero eso nosotros también la comisión lo realizábamos y el pago de acuerdo a la cantidad que el cliente requería de nosotros. Ok, claro. Y dentro de todo Quantic Express, solo el pago basado en remuneraciones, solo es en el departamento de ventas. De ahí los demás es un sueldo base y en ese se queda o cómo funciona. Sí, es un sueldo base. Todos los administrativos tenemos un sueldo base, menos los que son departamento comercial. Ellos se manejan de acuerdo a su comisión, pero tienen un fijo, ¿no? Claro, ajá. Pero tienen su comisión. Ujú. Ujú. Ya, otra pregunta es cómo funciona la cadena de mando en Quantic Express. Ya, Ajá, la jerarquía, ¿cómo sí. vamos? Ujú. Ya, tenemos como principal, como cabeza de todo, que es la gerencia. De ahí tenemos los diferentes departamentos. Tenemos lo que es el departamento de adquisiciones y compras, el de tecnología, el de operaciones, el de contabilidad, administrativa financiera. Esos son nuestros departamentos que tenemos nosotros. Ok, ok. Pero, claro, sí, sí. ¿Y usted considera que la estructura organizacional de Quantica Express es centralizada o descentralizada? Como que es muy, ¿cómo decirlo? Todo le reporto a mi jefe, o sea, como que muy tradicional, ¿no? O, Mm, o si los departamentos entre sí trabajan, si los departamentos que son individuales no trabajan entre sí para tal vez conseguir los objetivos de la empresa. Podríamos decir que es descentralizada. Es muy flexible en nuestra organización. Nosotros nos manejamos, o sea, un ejemplo, en problemas departamentales, nosotros solucionamos en cada departamento. En el caso de que no haya solución, procedemos con la gerencia, ¿no? Y en especial en tomas de decisiones, o sea, full importantes, gerencia. Él los toma o los rechaza, pero sí tratamos de solucionarlo dentro de cada departamento. Y en casos ya extremos ya se va a la gerencia. Procedemos. Ujú. Y por último decirlo, ustedes agrupan las actividades laborales según
¿Según qué? O sea, financiero, como por departamento. Claro, dependiendo de las áreas, nosotros tenemos funciones. Ok, Un ejemplo, igualmente, tecnología, ellos se encargan de lo que es el sistema de rastreo, teléfonos, tecnología, data logger, todo lo que es tecnológico. ok. Contabilidad se encarga todo lo que es financiero, económico. Ujú. Y una de las últimas preguntas es, ya cambiado un poco el tema, cuando se va a contratar a alguien, ¿cómo se contrata? O sea, ¿cómo es la fase de contratación? ¿Por entrevistas, por simulacros, por pruebas? ¿Cómo Ya. es? Cuando no hacemos la contratación, el reclutamiento interno y lo tenemos que hacer al, al campo exterior, podríamos decir, nosotros procederemos con un cronograma. Tenemos un cronograma de fases, que es primero la publicación primero la elaboración del perfil. Ok, Dependiendo del departamento que lo necesite, tiene que elaborar el perfil, lo que necesita de la persona para ser contratado. Procedemos con determinar la fecha, hasta cuándo se puede la persona encargada recolectar esa información y subirla a las diferentes plataformas. Entonces ahí vamos interactuando entre los diferentes departamentos. Entonces el departamento que lo necesita coge, redacta, no sé, recopila todo el perfil, envía al departamento que lo publica. Posteriormente a eso, igual se establece fechas, hasta cuándo se debe recetar las carpetas, todo electrónico, ¿no? De ahí procedemos a un análisis entre la persona que requiere, bueno, el departamento en sí. El departamento que requiere hace una selección, no hacemos más de unas 10 personas. ok, Hacemos una selección en Excel, ponemos todo lo que encontramos en cada uno y analizamos. De ok. ahí nosotros procedemos a escoger a 5 personas con las mejores aptitudes. Actitudes y aptitudes. Entonces, procedemos a escoger a esas 5 personas y procedemos igualmente a a notificar una entrevista. Hacemos una entrevista a todos los postulantes, los 5. De esos 5, escogemos o sea, a 2 o a una, o sea, dependiendo, ¿no? Damos a conocer al gerente lo que encontramos en esa selección, entonces ya queda en decisión de él. O sea, el Él decide, decide, sí, es el él que decide, decide. O sea, sí, ustedes, por luego, decirlo, filtran todito y dan las mejores uh opciones. Y -huh, entonces, ok, toma la decisión. El que toma la decisión es gerencia. ok, ok. Entonces, al momento que ya toma la decisión, nosotros procedemos a notificar al ganador y seguimos con el proceso, O sea, inducción y todo eso. pero como la parte más importante es la entrevista, ¿no? Después se basan en una Uh-huh. entrevista. Ok, Claro, la entrevista es la que decide todo. ok, ok, ok. Y yo tengo una pregunta, no sé si usted está a tanto de que gerencia tal vez está planificando expandirse en paquetería, Sí, ¿ya? justamente sí. Entonces, en general en Quantico Express, ustedes ya ven a futuro y dicen, chuta, de aquí en 3 meses o de aquí en cierto tiempo vamos a necesitar un nuevo puesto, una cierta persona que se encargue de eso, o más se enfocan en que salió un personal y se contrata porque se fue un personal. ¿Cómo planifican la contratación? Si es porque alguien se fue o en visión al futuro, ¿no? Nosotros hacemos, podríamos decir, cuando, o sea, existe eh, podríamos decir, cuando existe la ausencia de la persona. No lo hacemos a largo plazo, o sea, no tenemos personal backup o pendiente. Ok, No, porque, ajá, no. Nosotros lo hacemos en el momento, ya hasta mientras que ocupen ese cargo, ocupamos a otras personas, o sea, ok. pero dentro mismo de la empresa, Claro, de la empresa, personal ajá. dentro de la empresa, claro. O sea, Ujú. nunca se anticipan una necesidad de personal, No, no, para nada. Y un poco dentro de ahorita que tratan de abrir esto, ¿no? De la paquetería, ¿cuál es la planificación del personal? Porque justamente David me estaba contando un poco que están tratando de ampliar el departamento comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo usted que se encarga de recursos humanos de Cuántica,
¿Cuál es la planificación que tienen planeado, que están buscando? Ajá, un poco, si me puede comentar de eso. Ya, a ver, nosotros vamos a entrar a una reestructuración, por Ok, ende vamos a tener personal que ya no vamos a necesitar de los servicios. Entonces, como tenemos el nuevo proyecto de paquetería, lo que vamos a hacer es colocar este personal ahí, en cuanto a paquetería. En cuanto a lo que son comerciales, nosotros tenemos 3 meses para planificar eso, conjuntamente con, ahí sí, con gerencia, porque gerencia nos da los lineamientos que necesita de un comercial. ok. Ajá. Pero a largo plazo usted diría que la cantidad de personal con la que trabaja Cuántica va a aumentar. Mm, o sea, es que paquetería nosotros ya lo hicimos. Ah, sí, Nosotros vamos a retomar eso. Entonces, en, a lo que don David tiene la proyección, el personal que tenemos, sí abastecemos al principio, pero ya, como el crecimiento es paulatino, tenemos que ver durante los meses que pasa. ok, ok. O sea, según la necesidad de que van a tener que Ujú. tanto vayan, van a tomar. No entendí un Vamos poquito a tener esto que de la, contratar. no entendí esto un poquito de cómo van a cambiar la estructura de la empresa, cómo, a qué se O refiere. sea, vamos a hacer una reestructuración, vamos a dejar de prestar servicios a un cliente. Entonces, por ende, en esas operaciones vamos a tener que disminuir personal, como son supervisores, tal vez ayudantes. Entonces, ese personal nosotros vamos a reubicar en esta nueva, Ok, un nuevo proyecto que tiene don David, claro, por claro, lo pronto. Ujú. claro. Y una última pregunta, ¿cómo a la hora, cuando van a despedir a alguien, por qué lo despiden y cómo se elabora ese proceso? Ya, a ver, tenemos dos maneras que nos ha pasado. La primera es por un despido intempestivo, porque tal vez la empresa vio que en la evaluación no, el señor, un ejemplo, el señor no está dando todo, o tal vez no ha desarrollado sus habilidades o no quiere desarrollar sus habilidades. Entonces nosotros procedemos a un despido intempestivo, nosotros notificamos, o sea, le traemos al señor acá, hablamos directamente con el señor. No nos manejamos por correo, por nada de eso, sino que lo hacemos directamente Cara a cara, con el claro. empleado, claro. Lo hacemos aquí, le decimos las cuestiones, tales. Entonces procedemos a un despido intempestivo, procedemos a elaborar todo lo que es aviso de salida, eh, el acta de finiquito, la liquidación y hacemos la cancelación del servicio. La otra manera es por una renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria, en cambio, un ejemplo, un conductor nos escribe al WhatsApp o nos llama y nos dice que necesita poner la renuncia. Entonces nosotros le preguntamos qué pasó, por qué motivo. Entonces ahí nos dicen que tal vez consiguen un mejor trabajo, no sé, tal vez no se sienten bien, que también nos ha pasado y que quieren poner la renuncia. Entonces nosotros decimos que listo, que nos puede poner la renuncia. Si nosotros tenemos backup, en ese momento nosotros aceptamos esa renuncia. Ok, ¿Ya? Nosotros decimos, ok, hasta finalizar el día, usted tiene hasta las 5 de la tarde que venga a dejar su renuncia y comunicamos al supervisor y todo. En caso de que no tengamos backup, nosotros solicitamos a ellos que nos esperen. Un ejemplo, nos dicen ahora, miércoles. Le decimos, ¿sabe qué? Nos puede esperar hasta el día viernes. Entonces, llegamos a un convenio con ellos, porque ellos están renunciando. Entonces, nosotros aceptamos la renuncia con ese convenio y ellos muchas de las veces aceptan. ok. Y se hace igualmente. Vienen acá, conversamos, hacen entrega de todo y procedemos con la liquidación. Ok, y cuando le dicen que es porque no se sienten bien dentro de la empresa, ustedes toman esas recomendaciones como esas recomendaciones y la aplican o cómo funciona ahí. Sí, cuando, bueno, a mí me ha pasado una vez que un señor vino y me dijo que no se sentía bien.
Entonces yo le dije, él vino acá y me lo dijo, no me dijo por teléfono, entonces yo conversé con él, le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, no, es que no me parece esto, que ni sé qué. Entonces yo le dije, tómese, puede tomarse un tiempo, tal vez, no sé, el estrés, ¿no? Ustedes Claro, saben que nosotros a veces con el estrés o porque no hemos salido de vacaciones nos sentimos ofuscados. Yo siempre les he dicho, a ver, piensen bien, le puedo dar unos 5 días de vacaciones para que se vaya a pensar y todo eso. Entonces, cuando ya mismo no quieren, ya, o sea, acepto la renuncia. Pero sí, se conversa con el empleado. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen, no, es que me trató mal un supervisor, porque hay días y días, ¿no? De cualquiera. Entonces, se procede a conversar con el supervisor. ¿Qué pasó? Entonces ellos dan igual su versión, pues, por ende también nosotros procedemos a investigar al compañero del ayudante, porque un ayudante siempre tiene un compañero, que es el conductor, y ellos saben. Entonces procedemos al conductor y ellos igual nos dan su versión, entonces ahí unimos las cosas y ahí procedemos a comentar eso a gerencia. Ese sí es un tema que nosotros hablamos con gerencia y ahí tomamos las decisiones. y Ajá. una última pregunta que se me ha escapado. Yo tengo entendido que tienen oficinas en Guayaquil, Manta y Cuenca, ¿no? Sí, ¿Ya? Y allá la jerarquía, ¿cómo funciona? ¿Todo le reportan a gerencia en Quito? a O, ver, ajá, ¿cómo en funciona? Guayaquil están los supervisores y el coordinador de operaciones de Guayaquil está aquí en Quito. Entonces, ellos resuelven sus problemas, los supervisores resuelven los problemas en Guayaquil. Si es que ya no pueden resolver, recurren al coordinador. Ok, Si el coordinador ya no puede resolver, gerencia, ok. Y ¿ya? entonces las oficinas son más enfocadas a operaciones, no tienen nada administrativo. No, solamente tenemos operativos y los supervisores, Ah, ok, muchísimas no hay gracias. operativos. Ujú. Ok. Yo creo que eso sería todo y tengo una última Eh, pregunta. Ajá. Si Tengo tal una vez última pregunta. ¿Qué factores se consideran para promover a alguien de un puesto para que sea para que tenga una mayor responsabilidad? Su actitud, nosotros vemos mucho su actitud. Una persona que le guste colaborar, que le guste, o sea, podríamos decir que sea metido, así que le gusta estar en todo, o sea, nos gusta porque esas personas son las que quieren, quieren aprender y aprenden rápido. Entonces, esas personas que tienen esas ganas de colaboración, nosotros procedemos a ascensos y les colocamos en puestos con más responsabilidad y por ende con un mayor salario, ¿no? Gracias. y Carolina, ¿ustedes tienen tal vez un organigrama de la jerarquía de la empresa? Sí, Sí, hay la posibilidad que nos pueda pasar eso, por favor. sí, 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 hay la posibilidad. Consulto con gerencia, con don David y procedo a enviarle ya. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya, Yo creo que eso sería todo, ¿no? ya, Entonces quería agradecerle por su tiempo y por tomarse la molestia. ok, no se preocupe. Muchas Muchas gracias. Que gracias. tenga buen día. Muchas Ya, gracias. Hasta luego. entonces, hasta luego, que les vaya bien. De igual manera, muchas gracias. Ya, hasta luego.